Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué despertar podcast? Estamos aquí en un bosque mágico, en una casa del año 1600. Es un privilegio con nosotros tener a esta invitada, a Natalia Dey. Bienvenida. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este lugar mágico, una casa encantada, gracias a la compañía tan bella. Así que bueno, infinitamente gracias. Qué bueno. Y tenemos a público acá, a invitados. Estamos muy contentos porque siempre que se mueve tanta gente pasan cositas mágicas. Natalia, yo te conocí Ujú. siendo mi profe de Exactamente. Cábala, aún estamos en ello. Y bueno, ¿qué es la Cábala? Ya que empezamos, Bueno, damos... arrancamos así. Bueno, ¿qué es la cábala? La cábala es un mapa de creación. No es el único mapa, ¿eh? Todas las culturas iniciáticas albergan un mapa, es que la mejor palabra es este mapa. Y luego los libros sagrados te explican cómo utilizar este mapa. Yo elijo la cábala, que es la que más trabajo en mis formaciones, porque como ven, ya le muestro al público que nos acompaña y en las cámaras, es muy gráfica de ver. El mapa es muy gráfico. Es decir, está muy claro que como los pasos de una rayuela hay que atravesar. Por eso elijo la cábala. También podría elegir otros mapas, y esto quiero que se entienda, sería la misma lógica. ¿Por qué? Porque son mapas que enseñan a crear tu realidad, a hacer realidad lo que Qué quieres. bueno este punto, ¿eh? A ir resubiendo de entradita para que ya empecemos fuerte. Se hace un mapa de Totalmente. creación. Es un mapa de creación Ok. para crear en tu vida lo que tú quieras. Oh, hay que apuntarse de Es esto, muy ¿eh? auspiciante, Sí, sí, realmente. es Hay heavy. que, sí. Pues vale, con esta intro empezamos. ¿De dónde eres? Yo soy de Uruguay, crecí en Ah, Montevideo. matecito, pues. Gracias, ahí está. En una pequeña ciudad llamada Montevideo. Em, y la verdad que también fue en Uruguay mi investigación de iniciación, aunque ya había vivido muchos años en España, pero fue también en un bosque de Uruguay que decidí internarme, ingresar a estudiar todos estos temas. Ujú. Y bueno, que realmente me significaron un antes y un después en mi vida. Y eso es lo que propongo a quien lo recorra. Qué bueno, Ujú. qué bueno. Ahora ahondaremos un poquito más en tu retiro individual Ajá. al bosque, Sí, sí, sí. ¿sí? Antes de eso me gustaría compartir, porque es muy enseñante, testimoniar qué es lo que uno, o sea, los momentos claves en la vida, qué es lo que marcan un antes y un después. Esto es lo que enseña la iniciación, a tener ese estado de presencia Mm. que no es un momento más, que estés presente en lo que está ocurriendo. Cuando vos te refieres a iniciación, lo escuchamos mucho hoy en día en la espiritualidad. Para vos, ¿qué es? Un iniciado es un Cristo, un iniciado es Buda, un iniciado es Krishna, Lao Tse. Hay todo un recorrido para iniciarse. Es muy interesante el concepto de iniciación porque ya la palabra te empieza a enseñar cosas. Partís siempre desde un inicio, que luego Ok. iremos desarrollando, Ujú. pero siempre partís de un inicio. Y estos grandes iniciados con los cuales después se fundan religiones, pero que en realidad no eran religiosos, eran iniciados, son los que enseñan a recorrer el mapa. Ok. Eso es lo que trae que te inicies en la vida, que te inicies, por eso podemos abarcar luego lo del ego, lo del yo, es decir, que te tomes posición propia Ok. sobre fuerzas que te están dominando. A ver si lo entiendo. Es decir, cuando vos en la vida crees que estás tal vez conociéndote o llevando un rumbo de tu vida, puede ser que estemos en modo como un robot. Exactamente, Ok. exactamente. Un iniciado comienza de un estado de A conciencia. despertar, exactamente, a Ok. despertar. Lo que El pasa, famoso despertar. Ok. iluminación, despertar, Ok. exactamente, lo que Ujú. podríamos decir salir de la Matrix. Ok. Pero la Matrix está dentro tuyo, o sea, es tu programación, es decir, nosotros cuando nacemos, ¿eh?
yo siempre digo, el bebé está vacío. Es Sí. como un termo de agua vacío. Lo único que tiene es instinto. Una vez que empieza a formarse el psiquismo de ese ser, que esto ocurre entre los 3 y los 7 años, se le llena de cosas, ¿eh? Abrimos la tapa y llenamos el termo, se le llena lo que es la mente del niño, que primero está vacía, es un instinto. Ahí se empieza a formar lo que es el ego, el yo, Ok. mi identificación. Mira, justo iba Yo la soy pregunta. linda, yo soy fea, yo soy inteligente, el mundo es de tal manera, esto está bien, esto está mal. O sea, todo lo que concebimos del mundo se forma ahí, primeros 7 años. Vale, porque es una pregunta muy, muy habitual, Muy, como muy, ¿qué es muy. el ego? Exactamente, ¿qué es Ujú. el ego? Entonces esto hay que comprenderlo. Cuando hablamos de Matrix, cuando hablamos de qué es iniciarse, qué es despertar, o sea, de qué está hablando de, digamos, desprogramarte, porque esa identificación, que es nuestra personalidad, de ahí viene la palabra idea, identificación, identidad, yo soy tal y a mí me gusta tal cosa y tal y tal. Bueno, todo eso que es ego no es está dado por otro, no es más que una programación. O sea, Vale. nacías en la familia de al lado, te gustaban otras cosas, defendías otras cosas, o sea, no es más que una serie de pautas que te dieron, de creencias que te dieron, de leyes impuestas por, bueno, De mitos. exactamente, los mitos que se transmiten de familia en familia. Bueno, ahí tocas un tema muy interesante porque cada ser viene a representar un rol dentro del mito familiar. Esto Eso es lo es... que te enseñan los indios. Eso, ok, ok. Que todos estamos actuando un papel que no lo sabemos. Claro, Lo porque estamos se vienen actuando. del linaje de atrás, de Exactamente. los antepasados. Claro, exactamente, viene de atrás. Tú ves, bueno, ¿Un ejemplo? es decir, yo vengo a representar si soy la menor de 2 hermanas que era, y empiezo a ver para atrás que hay una secuencia de Sí, que también que la se repite un patrón. se repite, se repite. Y entonces, entre todo ese mapa, que bueno, que hoy en parte lo estudian las constelaciones, hay que ver cuál es el rol, cuál es mi papel, cuál es la expectativa que cayó sobre mí. O sea que ya vamos dejando Predeterminado. una enseñanza ahí a los espectadores. Ujú. ¿Cuál es vuestro papel en vuestra Claro, familia? exactamente. ¿Cuál es el rol? Es decir, todos venimos a llenar una expectativa. ¿Qué se cuenta ahí en... ¿Cuál es el mito de nuestra familia? Allá le pueden ir dando un poco Bueno, esto es muy de interesante porque a vuelta. mí me pasó, yo decía, en el medio del bosque, literalmente en el medio del bosque, leyendo escritos sagrados. En un momento hubo un crack. Yo había leído la Biblia muy jovencita, y la verdad que no había entendido nada, me aburría un poco. Y después cuando la retomé desde otra concepción mental, como dice, a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué hay acá? Ujú. Y también con otros escritos, digo, la Biblia judeocristiana, pero también otras Biblias, como el Popol Vuh de los mayas, como el libro de ¿Lo Mormón. leíste como con un propósito de Con un investigación propósito exactamente a apartado de ver, lo religioso? algo más me están diciendo. Ok, ¿Qué es esto que se llama realidad? Acá se sabe algo. ok. Acá saben algo que yo todavía no logro, pero está acá. Por eso me retiré y dije, voy a estudiar todos los escritos sagrados, todas las Biblias de cada cultura. Después seguí por psicoanálisis, por física cuántica y bueno. Pero digo, en principio leer todos los escritos sagrados, porque realmente te muestran, al igual que las mitologías, es como decir, ¿qué es esto que llamamos realidad? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué toda esta parodia? Nacer, crecer, qué sé yo, estudiar, trabajar, tener hijos. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? Y entendía que ahí estaban las claves, aunque no sabía cuáles eran, pero entendí. Y me empezó a pasar algo muy curioso, porque de leer, un día tuve esto, lo que en el Zen se llama como, bueno, en ¿Una el budismo, revelación? Sartori, como un chispazo de que de repente empecé a ver, Qué bueno esto. O sea, este chispazo, vos desde la cábala, ¿cómo lo... desde todos los libros, Vale, también el Zohar de la Kabbalah, cómo lo definirías? esto, un chispazo de luz. Un chispazo de luz. ¡Pum! Algo en tu mente hace... Vale, pero no viene de la mente, viene desde algo más Viene divino. de la mente, pero se abrió un portal en tu mente. Se abrió un Viene portal. de tu mente. Vale, pero de Pero ese tu portal, mente tocó algo ok, que antes estaba apagado, que es lo que viene a enseñarte toda la iniciación. Los vale, circuitos mentales sí, están divididos normalmente. ok, O sea, nuestros hemisferios cerebrales funcionan fragmentados. ujú. Cuando hablo, apago uno, cuando pienso, o sea, funcionan así. Cuando algo ocurre que se forma un circuito mental, que ¿Y se abre ese portal? se abre ese portal.
Cuando se abre ese portal, Es como una claro, revelación. ok. ¿Y de dónde viene esa Ya revelación? de tu mente. Es algo que tú tocaste en tu mente. De tu universo. Es de tu universo. De tu Vale. universo particular. Ok. Pero de tanto golpear la puerta se abrió. Ya está. Vale, Entonces, ok. el que golpea, golpea. Tiene sorpresa. Exactamente. Tiene Ahora, premio. si no golpeas nunca, evidentemente. Claro. Pero si no, Ok. tu propia mente cuando se conectan esos circuitos, que en realidad lo que ocurre es que el hemisferio izquierdo se une con el derecho, son circuitos neuronales. Sí. Hace como un cablecito que se junta. Hay algo como... Y me pasó que de repente, pero esta es la vida de mi vecino. Pero esta es la historia de mis abuelos. Pero esta es la... Vos ibas comparando Empecé escrito sagrado con... ¿Qué eran las historias Ok. de la gente? De la gente. Ok. Tuve un amigo que le pasó eso. Lo que Ujú. pasa es que te cambian, yo que sé, cambiar 3 cabras por, no sé, 3 coches. ¿Vale? O sea que, pero en definitiva la esencia de la situación Sí. era la micro. Ok. Y eso fue para mí darme cuenta de esto del mito. Ok. Todos formamos parte de un mito. Ujú. O sea, estamos, digamos, actuando un rol, actuando un papel dentro del mito cultural, familiar. O sea, es Ok. decir, las Biblias Ujú. son como una recopilación Sí. de los mitos de esa cultura. Ok. Hay que ver tu familia, ¿Qué mito se contaba? exactamente, Ok. bajo qué mitos tiene el pilar para Claro. ver cuál es Como si fuera una obra de teatro, vos creerte el personaje o saber que estás actuando para decidir vos cómo Bueno, actuar. ahí es donde empieza la iniciación. Primero reconocer, Reconocer. claro, toda mi historia, bueno, los mitos en nuestra cultura que están supeditados a la Biblia judeocristiana, Ujú. es como decir, casi siempre cuando hay 2 hermanos, el menor, Se sale más rebelde, o más movido, más bendito, parece que todos le aplauden al menor y Igual. el mayor es el sufrido, El que tiene que carga con cargar. responsabilidad. Ajá. Ok. Caín y Abel. Empezás a ver muy claro. Sí. Ahora, si yo no lo reconozco, yo sigo haciendo de Caín o sigo haciendo de Abel el resto de mi encarnación. Ok. Estoy atrapado ahí. Que esto es lo que... ¿A vos qué te llevó a usar la cábala? ¿Cuándo fue ese momento de fractura? ¿Fue como tal vez una noche oscura o algo que no se podía sostener más o fue por mero conocimiento y por instinto de curiosidad? Bueno, acá retomemos Ujú. en lo que te quería contar al principio. Esto empezó a los 11 años. Número más. Vaya, a los 11. A los 11 Ok. años, que luego, mucho después me Ahí va la enteraría, primera, ¿eh? me enteraría que es un número mágico. Perdón. A los 11 años yo tuve un sueño que me marcó esto, un antes y un después. Si quieren, lo puedo compartir. Por Sí, favor. Sí, sí. bien, ¿O no quieren? bien. Ustedes también. Porque me parece realmente Ujú. muy enseñante. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo me acordaba todos los días de lo que soñaba. Era muy, con mucha frecuencia. Y mi mamá, que sería un juego de azar que hay en Montevideo, un juego que se juega todos los días. Sí, como de lotería. Bueno, ok. Claro, exactamente, que se llama, bueno, quiniela, que se juega todos los días, donde hay una tabla, donde una serie de números, y el que más paga es el primero. Sí. Entonces, ese juego es tan popular que tiene una tabla de los sueños. Cada número tiene un significado. Y mi mamá, todas las mañanas, en el desayuno, antes de ir a la escuela, me preguntaba, mi amor, ¿qué soñaste? Para jugar a la quiniela. Porque había descubierto que le embocaba. Ah. Le embocaba ese número. Bueno, muy bien. Y esto arranca porque una mañana, de tantas, y dije a mi mamá, un incendio. Y mi mamá enseguida, se lo sabía de memoria, tal número. Bien. Me llevó a la escuela, me acompañó hasta la escuela. Y resulta que cuando llegamos nos encontramos que a mi maestra se le había incendiado la casa. Mm, ya empieza fuerte. Claro, Ya. Marco, ¿no? Como, ¿qué? Bueno, volvimos para mi casa, yo me quedé con eso. Resulta que ahí no terminó. Mi madre, con sus colegas del barrio, ay, la nena soñó con un incendio y a la maestra se le incendió la casa. Todo el mundo le jugó a ese número, digamos, en las manzanas de mi casa. Bueno. Y por la tarde, que esto a las 5 de la tarde se jugaba todos los días, salió ese número, en primer lugar. Medio barrio sacó la quiniela. Empezaron a caer en mi casa con tartas, masas, regalos, gracias, Natalia. ¿Y a mí qué me pasó? Me empecé a sentir culpable. Me empecé a sentir horrible. Empecé a sentir cierta responsabilidad
sobre lo que le había pasado a la maestra. Ahora, ¿qué ocurre? Y acá viene la lección. A mí esa maestra, que ves que tiene mucho de iniciación, porque justo está relacionado con una maestra. Maestra. Esa maestra, que yo estaba en 6º grado de primaria, yo la había tenido en 4º grado y no sé en realidad por qué motivo se me había cruzado. A ti. A mí, Ok. me caía mal. La mujer pobre a mí me caía mal. De hecho, yo era una niña con muy buen currículum, había pasado con sobresaliente todos los años. Ese año a mí se me antojó no estudiar y pasé con la nota mía, lo cual la frustré a la pobre mujer, ¿no? Porque tú coges un niño que generalmente tiene buenas notas y decís, bueno, me acuerdo que llamó a mi mamá, perdió un familiar, los padres se separaron. No había pasado nada. La nena se le cruzó la maestra y se le cruzó. Pasa 5º grado y en 6º me vuelve a tocar. Y este sueño ocurre, digamos, en el primer trimestre. Hacía poco que habían empezado las clases. Y ya, por eso esconde tuvo una enseñanza atrás. Esa maestra a mí yo la tenía atravesada. Pasa esto del sueño, por la tarde fiesta en el barrio, y mi mamá nota, ¿qué te pasa? Que yo estaba, Estaba baja. bueno, dice, bueno, vamos a buscar, vamos a averiguar la dirección de la maestra y fuimos hasta la casa de la maestra. Ah, sí. De tardecita, pin a la casa de la maestra. La maestra cuando abrió la puerta y me ve, y mi madre le explica, Natalia está muy apenada, tal, ay, nos hizo pasar, en realidad había sido un sofá, Vale. no había, bueno, pero imagínate, muchas gracias, quedó gratamente nos dimos un abrazo, hubo un antes y un después, Ok. nos miramos con otros ojos. Ya nunca más esa maestra volvió a significar lo mismo para mí y volví a tener un conflicto con ella, que Ujú, ni siquiera sé por qué. ujú. Hoy lo podría analizar desde Sí, otro lado, bueno. pero que se me había Ok. cruzado. Pero cambió la relación. Claro. O sea, porque si yo iba otra vez derecho a, a no estudiar porque no me caía bien nada más. Pasé después con las mejores notas, hubo otro encuentro y ahí comprendí que hay una conexión entre esto que llamamos realidad y el mundo mental. Vale. Y se abrió. Se abrió un portal que nunca más cerró. En mi juventud yo fui alguien muy intelectual, muy de hemisferio izquierdo. Ok. Todo lo razonaba, todo lo intelectualizaba, ¿no? Por mi programación, por mi cultura, por mi educación, lo que sea, era muy... Pero los sueños, que son el hemisferio derecho, Claro, es lo contrario. gracias a ese sueño yo nunca cerré. Para mí a partir de ahí los sueños fueron sagrados. Empezaste a equilibrar los dos hemisferios. Exactamente. Ok. O por lo menos que no se me atrofiara El derecho. el derecho. Ok. Por lo menos ya Mm, es algo, porque era muy intelectual, muy de hemisferio izquierdo. ujú. Pero gracias a ese sueño, por eso digo, todo empezó a los 11 años, sí, porque si yo, sin ese sueño, Ujú. Hubiera seguido en... hubiese sido muy bloqueada en 2 más 2 son Ujú, 4 ujú, y muy intelectual. ujú, Entonces, gracias a ese sueño, pude conectar, por eso el hemisferio derecho es el hemisferio de la intuición, ujú, de, bueno, de lo más elevado, ujú, que también se tiene que anudar al izquierdo, pero ujú. por eso siempre digo, La intuición, para quien no sabe, ¿cómo lo definirías vos? ¿Qué puede ser? la intuición es esto, es algo que codifica el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Tiene una intuición, tiene un sueño, que es lo Vale. mismo que decir es el hemisferio de la magia. Es que es algo mágico, Es algo mágico. claro, que no es tan tangible. Cuando hablamos de un déjà vu, ¿qué pasó? Hay algo ahí que se cruzó en el hemisferio derecho. Cuando un Ujú, sueño viene pin, en el hemisferio derecho, por eso es el hemisferio, podríamos decirlo así, más sutil. Lo cual también hay que entenderlo, pero se tiene que anudar con el izquierdo. Esto que ujú. se entienda, no es que porque yo soy muy intuitiva, no. Claro, Se tiene que anudar. tienen que estar más o menos allí. Es que para esto mismo, lo Ujú, que ubicábamos al principio, para que haya un chispazo de iluminación, ujú. para que haya se tiene que conectar So- ambos Ok. hemisferios, Ujú, ¿vale? Entonces digo, no, hay personas que son muy intuitivas, tienen, es decir, muy desarrollado el hemisferio derecho, ujú. pero si no lo anudan al izquierdo, tampoco. Y hay personas muy intelectuales que si no anudan al derecho, Ok. por eso la iniciación te da una serie de pautas atravesando el mapa Sí. que si lo atraviesas, para hacer realidad lo que Ujú. tú quieras, vas a tener que conectar los dos hemisferios. Buenísimo. O sea, Es hermoso. Es que si no, no- no lo vas a conseguir. vos nos podrías decir por encima más o menos qué significa cada circulito Sí, de estos. claro. Te va a Porque también enseñar. tenemos una parte que hablamos en el curso de Cábala, que hablamos del guerrero,
mercader, sacerdote y mago. diferentes culturas, exactamente. ¿Eso es un proceso Son con la cual pasa el ser humano en su camino? Exactamente, hay cuatro fases que se ven. Podemos entrar por esas cuatro fases, podemos entrar, mira, Tal vez voy a porque hacer son una. 4 más. Exactamente, ¿Sí? son cuatro porque el universo en sí, mira, esto es maravilloso de comprender. La mente abarca hasta cuatro cuestiones, no 4 abarca más. Ok. Después hay que entender las más avanzado que son, pero es decir, no hay más. ¿Qué quiere decir? La realidad es mental, no hay más allá del universo que eso. Claro, esto puede ser o muy grande, muy pequeño, depende de la que Exactamente. nos contemos ahí. Ok. Exactamente, exactamente. Pero hay cuatro lugares donde entrar a la mente. Yo ahora te propongo, si te parece, Sí. entrar por tres lugares que me parecen muy, Vale. muy, muy sólidos. Y además también para hacer tú sabes que, les cuento, la primera vez que a mí me invitan en Uruguay a hacer un vivo, Ujú. me propusieron este tema que les voy a desarrollar ahora, aunque más profundo. Ok. De eso se trata, de irlo mejorando. Y haciendo honor a la continuidad, que es algo que enseña la magia iniciática, te tienes que sostener y continuar. Sin continuidad, por eso se llama enseñanza continua, enseñanza perenne. Lo logra el que se sostiene y continúa, el que abandona el barco. Pero continúas, continúas, continúas. No hay forma de que no lo logres. No hay forma que no logres en tu vida lo que tú quieres hacer realidad si tú te sostienes y continúas y continúas. Ahí te transformas en el mago. Exactamente, exactamente. Vale. Ahora bien, haciendo honor a la continuidad, propongo entrar por aquel primer tema que me propusieron en un vivo, ¿Vale? que es una forma de entender este mapa, Sí. lo que tú decías, las cuatro fases, Sí. mitológicamente, Ok. porque además las mitologías te enseñan esto, a transitar este mapa. La mitología de las Moiras, para los griegos, que para los romanos son las parcas, para los nórdicos son las nornas, o sea, diferentes nombres para la misma mitología, ves como diferentes culturas, Tienen esa sabiduría. exactamente, te enseñan lo mismo. También se puede ver en la India con Brahma, Vishnu y Shiva, también lo encontramos en el chamanismo, bueno, con los tres lugares que enseña el chamanismo. Es decir, está Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo podríamos ver una trimurti, una trinidad Ujú. que te enseña a ver este recorrido. Las tres moiras, que se llaman las hilanderas de la vida y de la muerte, te enseñan qué es recorrer. Primero tenemos a Clotos. Clotos es, que podríamos decir, primera fase, el guerrero, Ujú. el que se sostiene, Ujú. el que se hace presente. Clotos se llama la que hila. Clotos tira con la palabra algo. Vieron que todas las Biblias empiezan igual. Primero era el caos y Dios dijo. Dijo el verbo. Dijo. Pero primero es el caos. El caos. Uno. Ok. Keter. Primero hay un caos. O sea, todos partimos de un caos. O sea, la creación del universo es como decir, el Big Bang parte de un caos, una explosión, una gran explosión y se genera vida, se genera creación, se genera algo nuevo en tu realidad, pero siempre teniendo en cuenta, por eso no se puede saltear ninguno. Primero, caos. En el principio del caos y pasamos al 2. Y Dios dijo. Dijo. Ok. Lo que ordena el caos de la mente, porque la mente siempre es caótica, es decir mi objetivo, mi meta, lo que yo quiero lograr en la vida. Decirlo, ponerlo en palabras. Ahí está Clotos. Clotos hila. Larga un hilo con su palabra, que esto en la mitología los chamanes lo muestran con la abuela araña, Ujú. una telaraña, también la telaraña brámica, La que teje. la que teje. No, pero esto es lo que tú dices. Lo que tú dices se va a hacer realidad. Lo que tú dices se va a plasmar. En realidad uno comprende que toda la vida de la persona está en sus dichos. Hay que cuidar la palabra entonces. Bueno, pero ahí está el viaje. Ese es el viaje. Porque hay un otro hablando por mí. Es lo que hablábamos antes. Mi ego, Habla por mí. el niño de mis primeros 7 años, está hablando por mí. Con sus heridas y sus Exactamente. aprendizajes. Y con
con sus cosas buenas, porque eso también hay que entenderlo, ¿no? No quiere decir que siempre sea desde el Negativo. trabajo. No, es que también es una cárcel. Lo que yo considero bueno o malo también me También, mantiene atrapado en una cárcel. claro. ¿Por qué? Porque es bueno o malo dependiendo de lo que el otro quiso. La ley la puso el otro, no la decidí yo. Ok. Entonces, a partir de ahí, por eso la dialéctica bueno o malo desaparece. En el camino iniciático se Desaparecen las esfuma. dialécticas. Ok. Es decir, no se trata acá de que algo sea bueno o malo, se trata desde qué posición. ¿Yo lo decidí o no? Ok. Número 1. Exactamente. Bueno, pero Clotos, por eso, pone en palabra lo que quiere lograr y avanza. Bueno, en el árbol podemos ver que después de la palabra vienen los sentimientos, tiene que alinear sus sentimientos. Esto es muy interesante porque también comprender que todo el universo es lo mismo que decir todo tu mundo, toda tu vida, se concentra acá. No hay nada por fuera de esto. Porque aquí está tu palabra, tu pensamiento, tu palabra, tus emociones. Después ya vas a ir a ver señales, vas a tener que aprender los trucos de la mente, vas a tener que trabajar con tu energía. Está todo aquí adentro. ¿Cómo saber dónde estoy o Ah, atrapado por ahí? qué Por buena ejemplo, pregunta escuchándote. ahí Escuchándote. podríamos diseccionarlo en guerrero, mercader, sacerdote. Si Exactamente. estoy en conflicto, tal vez con La algo, palabra, la palabra, la palabra, la palabra. escucharme. La palabra, exactamente. La palabra es la que funda universos. O sea, todo lo que existe, existe porque se dijo. ¿Vos tienes algún truco para saber Escucharte, escuchar? escuchar. Claro. ¿Qué ocurre? Bueno, estábamos en ¿Sí? Clotos. Ahora sigo con la siguiente Moira, pero antes de eso también hay que ubicar qué ocurre. La iniciación, es decir, lograr desprogramarme. ¿Para qué? Para una presencia, para formular algo propio que sea exactamente como yo lo decida Claro. y no como lo decidan mis fuerzas internas que piensan, hablan y sienten por mí, sino que yo tome posición propia, es necesario recorrer todo Vale. el mapa. Lo que ocurre es que el yo, el ego, va a escoger el que más le guste. Vale. ¿Dónde se siente cómodo? Claro, ese es el niño que hay en mí. Va a lo conocido. Claro, se siente Entonces, cómodo. ay, a mí lo que me va es la energía, pero la energía es la Cefira 6. Te está saltando pasos. Eso. Ya. Te va a funcionar un ratito y el yo te va a volver a reabsorber. Te hace rebotar al paso 1. Te hace rebotar. Ok. Te hace rebotar y ni siquiera entras. Porque Claro. seguís tomado por tus automatismos. O sea, tu palabra sigue Está tomada atrapada. por la programación, por el otro que está hablando, por el niño que está hablando en ti. Ujú. Entonces, O sea, empezar a cuestionarse la vida que uno ha tenido hasta el día de hoy sería una buena herramienta. es que ¿Por qué soy así, tal? la interrogación absoluta. Ok. Es que la iniciación es para quien se interroga. Es para quien se interroga, exactamente, para que algo le descuadra y efectivamente empiece a interrogarse. Mira, una de las películas, vino bien el fallido porque también la vida es una película. Una de las preguntas que siempre, bueno, se hacen cuestiones muy básicas, como es una consulta de tarot, y que yo intento que la persona se lleve por lo menos la puntita de un hilo para ver si quiere tirar. Una de las preguntas centrales es, ¿qué quieres tú? ¿Eso que estás viviendo es lo que tú quieres? O sea, es la pregunta que puede pasar toda la vida sin que te lo preguntes. Claro, Porque no, pero no, mis hijos, mi claro. trabajo, Es mi lo que se dice marido, también. mis padres, el mundo, la sociedad. No, pero ¿qué quieres tú? La pregunta va más, ¿qué quieres tú? Claro. Ahí es A mí me cuando te pasa das algo, cuenta que hay otro hablando por mí. me pasa algo curioso cuando le pregunto a la gente en la consulta, ¿cómo va todo? O ¿cómo va la parte emocional, ¿no? Me dicen, mi hijo bien, trabajando, no sé, Claro, ¿sabes? Trabajando con sus hijos y efectivamente. yo le pregunto, pero ¿cómo estás vos? Claro, tú, claro. Claro, Por eso es que la iniciación pregunta por el ser. sí, O sea, por la posición. ¿Estás viviendo la vida que tú deseas en todas las áreas? Y ahí, no, pero eso no se puede. Ah, porque no está se puso atrapado. mapa. ¿A dónde está atrapado? Claro, y ahí empezás a ver que tú, claro, Lo te zarandea. han hecho creer. Claro. Ujú. Exactamente. Bueno, ahí ves. Que estás atrapado en uno de esos paradigmas. Bueno, Puede ser. a ver, todos estamos atrapados en Dios. Vale. O sea, partimos de ahí. Por eso partimos de un caos. De un caso, ok. Nadie va a partir de un lugar ordenado, como yo ya está, Ahí cuando yo ya está, hay un nací problema. con un don. Por ejemplo, un don, ¿vos qué decís de los dones? Bueno, ¿Se hacen, se nace, no, existen, no existen? no
existe, o sea, es decir, no existe en el sentido de tú tienes que decidir qué don quieres tener. Vale. No se las. Somos, como diría el libro de Si Mirdad, no te somos lo dioses, creíste. dioses en pañales. Exactamente, bueno, lo decía Buda, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Vale. Sed santos porque yo soy La santo, gente como decía le Cristo. cuesta, soy Dios, ya se va al carajo. Por eso es que no se puede abarcar la divinidad desde el humano. Vale. Tenés que abarcarlo desde otro paradigma, desde otra concepción mental de qué es lo que significa ser Dios. Si yo en mi realidad tomo el protagonismo y genero lo que quiero, yo soy el Dios de mi Mago. realidad Ujú, y el Dios de mi realidad. ujú, Yo ujú. digo, haya luz, haya en mi vida tal cosa, y Y tiene que aparecer. tiene que aparecer. Recorro, recorro, pero tiene que aparecer. Esa es mi palabra, y que mi palabra tenga peso, tenga autoridad. Hoy la autoridad se hizo presente, pues tenga la autoridad, mi palabra, una palabra que se hace ley, Sí. que llega a plasmarse en el universo, para eso hay un recorrido. Ujú. Pero quiero ubicar, efectivamente, sois dioses, mas lo habéis olvidado, dice Buda, sed santos porque yo soy santo, te dice Cristo, te invitan a ese camino de divinidad. Pero ese camino de divinidad no se abarca desde las concepciones humanas. Que era lo que tú estabas diciendo, ay, yo me creo Dios, entonces le voy a cambiar la realidad a otro, me creo por encima, no, no. Esa es la mente humana, Ujú. que cree que Dios haría, no, no, no. Son otras concepciones que te empezás a comprender que la realidad a los demás no se la puedes alterar, que lo único que tú puedes hacer es eso, crear en Tu tu... trabajo. Ujú. Exactamente, Y exactamente. entonces estábamos en Clotos, luego. Estábamos en Clotos. Entonces, Clotos hila, Ujú, que es la parte psíquica. sí. Es decir, bueno, y ahí lo que tú decías, en otra mitología se llama el guerrero, porque cuando yo empiezo a decir, como, bueno, muy bien, yo ya sé lo que quiero en mi vida. Yo quiero lograr eso que siempre se me presenta como que no voy a poder o no debo, no sé. Yo quiero eso en mi vida. Va, me sostengo. Vas a notar cómo hay un montón de inercias mentales que tratan de convencer, de sacar, que son generadas desde ti. Como peros, Exactamente. Y como obstáculos. claro, como Directamente obstáculos. obstáculos. Se me presentan obstáculos. Yo dije que iba a hacer tal curso y de repente, ¡buah! Sí, pero está mi palabra en juego. Claro. Oh. Vamos a ver. Es lo que el universo, ¿Qué estás dispuesto a pagar por? si tu palabra es íntegra. Vas vos con todo. Es Exactamente. como cuando la gente dice fin de año se acerca, el día 1 comienzo el Bueno, gimnasio. vamos a ver, claro. Es que Qué buena cuando esa. uno lo comprende, nada es imposible de lograr. Es que las personas no se mantienen en su palabra, no se sostienen. Y es lo que el universo te viene como, digamos, a enfrentar, a ponerte enfrente. ¿Ves que vamos a ver si realmente lo querés? Ujú. ¿Por qué? Porque vas a notar que se empiezan a presentar obstáculos. Ahí, por eso, lo que decíamos en otra mitología es el guerrero. Ahí vamos a ver si hay un guerrero o si abandonas el camino. Un guerrero contigo mismo que dice, yo lo dije y me sostengo y atravieso y mi palabra es sagrada, pase lo que pase, pero yo me sigo dirigiendo a eso. Bueno, ahí es donde se juega en el primer tramo, Clotos. Si Clotos, con la palabra, ¿Pasa? pasa o rebota. ¿Qué viene después? Si pasa y el guerrero está bien activo y se sostiene en su palabra, Sí, le dijeron que no lo iba a conseguir y lo consiguió. sigue avanzando, todavía no lo consiguió. Consiguió el primer paso. Exactamente. Ok, Consiguió no detenerse. ok. Eso ya es un guerrero. Consiguió no detenerse. Que los obstáculos externos, bueno, internos Sí, también, ¿no? bueno, Porque digo, lo externo está generado desde lo interno, no te logren detener. Si ok. no te logran detener, aparece la otra mitología, la otra Moira. La otra Moira es Láquesis. Láquesis entrama tu palabra. ¿Ves? Si no te bajaste del barco, si te bajaste del barco, ya está. Si no te bajaste del barco, te espera lo que sería aquí, la mitad de recorrido. La mitad de recorrido. Primero es todo tu mundo psíquico. Ujú. Mi pensamiento, mi palabra, mis emociones, me sostengo, me dirijo, sigo avanzando, sigo avanzando. Ahí empezás a detonar láquesis, entrama de forma energética lo que pusiste en la palabra. ¿Ves? Hay otra fase. Láquesis es la que entrama. Va a buscar en el entramado, o sea, es decir, la energía
Por eso es que lo psíquico mueve lo energético. La energía, tú emanas una energía particular, sosteniéndote y manteniendo esa palabra, que esa energía va a atraer a tu universo, a tu realidad, digámoslo así, las casualidades, la magia, Ujú. la armonía, para que tú alcances lo que dijiste que querés alcanzar. Ok. Energéticamente lo vas a traer. Conspira a tu favor esa parte. Exactamente. Ok. Exactamente, que ahí es donde ya se detona lo que sería en la cábala Netzach, el Ujú. paso 7. Mm. Por casualidad se me empiezan a abrir las puertas para lo que yo quiero. Claro, justo no me tenían que llamar y me llamaron Justo, exacto. y era imposible, Justo, pero me llamaron. Ok. claro, Qué exactamente. casualidad. Justo me encuentro con alguien que no veía hace 10 años, pero tiene pero mirá, en mi empresa están queriendo lo que tú ofreces. ¿Ves algo que por casualidad, pues yo esta hacía 10 años, bueno, energéticamente lo atraje. Y ahí pasamos al 2. Y ahí pasamos la que sí. La que sí se entrama. Entrama tu palabra, lo que tú pusiste en tu palabra y te sostuviste, la que sí entrama en el universo. Bueno, a ver, ¿cuál es el resultado mejor para que ésta llegue a donde quiere? A ver qué le entrama, busca. Ujú. Si es aquel amigo que hace 10 años, bueno, pero justo tiene la clave, bueno, Ya está. lo que sea, va a buscar en el entramado. Por eso Y entonces ahí tienes la mitad de recorrido. ahí tenés la mitad del recorrido, exactamente. Luego, ¿qué pasa? Y luego pasa ya tercera fase. Empezás a generar esto mismo, casualidades armónicas. Ok. Por casualidad, el universo se pone, por casualidad, magia, Ujú. el universo se pone de mi lado para que yo lo logre. ¿Cómo que Ahora, negocia? bueno, ahí ya vienen unos pasitos más. Ok. Tengo que seguir sosteniendo, Ok. porque que la casualidad sea armónica no quiere decir que ya lo logré. No. Quiere decir, bueno, ya. Se acá está reuniendo todo. La energía ya es coherente con mi mundo psíquico. Por eso acá está en juego, psíquico y energético. Ok. Mi mundo psíquico dirige a la energía. Ok. Si mi mundo psíquico está ordenado. Ok. La energía se empieza a ordenar para lo que yo Para quiero. generar esas casualidades. Y eso va a traer que en lo físico se plasme. Se plasme. Exactamente, que ya es, bueno, Cuarto lo que paso. sería concretar. Bueno, antes de concretar, perdón. Y ahí se juega el sacerdote. Guerrero, mercader, sacerdote. Después del áquesis viene Atropos. Atropos ya te dice, bueno, acá ya hay más giro. Acá, si seguís avanzando, ya estás a un paso de lograrlo. Vale. Atropos significa esto, tropos es giro, ya no podés girar. Vale. Ahora, digo, Ya te volcaste con todo. ya las casualidades te responden, da un pasito más, que ahí es donde se aprende a negociar, Vale. ahí es donde se aprende determinadas técnicas. ¿Para qué? Para que tú también te sostengas y continúes avanzando. Ujú. Y efectivamente ya Atropos, ya es el estado de lo que es las tres, que es lo mismo que decir simbólico, imaginario, real, se encuentran. Es decir, ya se hace realidad. Clotos, láquesis y Atropos, y hace realidad, que ahí podríamos decir, bueno, ahí está el mago. Ahí está el mago. Ahí está el mago. Lo logró. Y ahí se concluye. Ahí se concluye. Gira la rueda. Que también esto es muy interesante. Nunca concluye. Una vez gira, gira otra después. Gira otra, exactamente. Bueno, ustedes... Porque es como, si yo llegué a lo que quería, ya lo alcancé, está bien, la magia me asistió, Sí, pero hay mucho más. claro, falta más. Claro, es decir, nunca tomar la llegada como que, bueno, Como que llegaste a algún punto final. es el principio de otro giro. Ujú. Porque, bueno, yo logré en mi realidad lo que puso mi palabra, y ahora cada vez, O evidentemente, sea cada vez que hace una realidad. con la cábala podríamos llegar, si somos conscientes y vamos con el camino bien recto, a crear nuestra propia realidad Exactamente. a todos los niveles. A todos los niveles. A todos los Vale. niveles. ¿Dónde hay que firmar, pues? Hay que recorrer. Hay que recorrer, hay que recorrer. Esto es interesante porque Sí. además es una sabiduría que no se aprende estudiándola. Ok, No, aplicando. exactamente. Hay que La aplicar. tienes que aplicar y te tienes que impregnar. Esto a mí me marcó muchísimo. Impregnarte. Ujú. ¿M? Impregnarme de la sabiduría. No es que ya está, lo aprendí. Me voy impregnando cada día de la sabiduría iniciática para lograrlo. Por eso, en la continuidad, ¿eh? Es lo que hace que llegue a mi resultado. ¿Y el tarot bailado con la cábala? Sí, claro. El tarot son los senderos de la cábala. Se llaman los senderos de la cábala porque el tarot te muestra de forma arquetípica, te muestra con arquetipos este recorrido. Sí. Este recorrido. Ese. Eso. Te va mostrando este recorrido con los arcanos, con los 22 arcanos,
Por eso se llama el viaje del héroe. O Ujú. sea, el tarot no es en absoluto una técnica predictiva. Claro, porque está muy satanizado, muchas veces lo hablan, ¿no? Gente que no tiene algún conocimiento lo ve como algo tal vez y otra gente le gusta o va asiduamente. Pero entre esa lectura de tarot y hay mucha gente como que se depende de muchas lecturas, ¿no? Claro, ¿Y exactamente. vos qué opinas de esto? Es que, a ver, hay que entender esto, cómo funciona el psiquismo. Eso es. Nuestros primeros 7 años, lo que se llama, para esto viene muy bien el psicoanálisis, Ujú, la verdad, yo soy autodidacta, no soy ujú. psicoanalista, yo soy autodidacta, me encanta leer, más soy adicta a la lectura, entonces me encanta leer mucho también de los padres del psicoanálisis, de Freud, Jung y Lacan, me apasiona. Y esto es muy interesante ver, el inconsciente, nuestros primeros 7 años, queda atrapado en un desplazamiento, lo que se llama rulo de desplazamiento. Siempre se está desplazando. Uno piensa que creció, pero la actitud que tiene hacia la vida es de un niño. Uno piensa que creció porque trabaja, tiene hijos, qué sé yo, hace cosas de adulto, pero en realidad todo tu psiquismo está atrapado en los primeros 7 años. Esto es, ¡guau! Y en esos primeros 7 años, evidentemente el niño, y esto es maravilloso, pues seas de la pintura o de la época que seas, esto es lo mismo hace 10.000 años que hace 300, a que ahora el psiquismo no varía, el psiquismo humano, por eso a no ser que tú lo hagas variar, no varía. Eh, ¿Qué hace el niño? Busca una mamá, busca un papá, Que podría eternamente, reflejarse en la pareja en la pareja, o en... en el tarotista, Vale. en el médico y en todo. Busca a alguien que le diga, no. Exactamente. Busca a alguien que le dé Un otro. exactamente un otro. O sea, cuando alguien viene a una consulta de tarot, ya viene en situación de objeto. Está buscando un otro que me dé una clave, una revelación, una ayudita, lo que sea que está Claro. buscando, una mamá, un papá. Y entonces el tarot, ¿cómo funciona? Con la energía, te presenta diferentes tipos de caminos. El tarot siempre te muestra el camino es uno. Vale. El tarot es un camino. Y hay Yo lo que varios... puedo hacer Ah, cuando se acerca la persona a una consulta es esto, darle, digamos, la puntita del hilo, porque bueno, en una consulta de tarot claro, tampoco, para que sea como la oportunidad a que ingrese al camino. Su realidad no va a variar nada si él no la varía, si la que sea persona. responsable de su movida. Exactamente. O sea, Ok. pero de repente no lo escuchó en toda su vida y tiene la oportunidad a través de la consulta, en este caso, que llegue y escucharlo. Mira que la realidad está en tu mente. Mira que tu mente no es tuya. O sea que es, también es delicado también el tarotista, ¿no? También cómo lo vaya a exponer. Es que esta es la cuestión. Esto lo puede hablar quien como el maestro lo haya recorrido. Ujú. O sea, es decir, muchas veces, por no decir muchísimas, también el tarotista ignora este camino. Vale. Es decir, por eso se llama el camino del héroe. ¿Lo recorriste? ¿Has logrado heroicamente Ok. lograr algo en Mm. tu vida? Mirarle la vida al tarotista, por ejemplo. Al tarotista, En exactamente. ese, Pero en el ese, tarotista en lo ese. ignora también. Claro, Por porque eso puede digo, saltarse los se lo pasos. salta. Y Porque para eso, lo mismo que las religiones, para sí, eso es lo mismo que te une, te separa. El tarot es una forma arquetípica de mostrarte un viaje, ok, que se llama el viaje del héroe, así llaman al tarot, el viaje del héroe. Pero es decir, entonces lo tengo que transitar. claro. Yo voy a una consulta de tarot y Y no estoy transitando claro, el quiere la viaje del pastilla héroe. rápido Es que no que... estoy Ok. transitando el viaje del héroe. Exactamente, ni Eh, siquiera arranqué. Yo lo que te puedo está hacer, mostrando. exactamente, yo lo Ujú. que puedo hacer es, bueno, transmitírtelo, contártelo, a ver si de eso tú quieres, Buenísimo. ¿vale? Pero si tú ni siquiera has empezado el viaje del héroe, ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Ya puedes seguir ahí en consulta Exactamente. infinitamente. El niño Ujú, buscando fuera ujú. que le resuelvan o que le varíen o que le cambien algo que lo tiene que hacer, él tiene que crecer como ser y decir, bueno, 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 esto lo resuelvo con mi palabra. Qué bueno. ¿Alguien de ustedes del público tiene alguna pregunta? Eso es. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona consigue hacer el camino y de repente en las situaciones de la vida o de su mente, lo que sea, cambian drásticamente y es como si volviera a ser la persona de antes de iniciar el camino? ¿Cómo, cómo es posible que se desconecte de esa manera? A retroceder.
Bien, bien. Es que no recorrió. No recorrió No la recorrió. brecha, aunque haya conseguido sus No objetivos. recorrió, porque ¿sabes lo que pasa? Ese es el gran tema. Uno empieza el camino, y está bien que así sea, si no, no habría, no habría forma de empezar. Uno arranca el camino queriendo precisamente obtener, alcanzar, conseguir algo que normalmente con sus fuerzas, con su vida habitual, cotidiana, no logra. Y está bien que así sea. Pero si en el recorrer del camino no se va transformando a entender, digamos, más que entender quizás no es la palabra, a impregnarse de cómo funcionan las leyes universales, no hay recorrido. Lo único que hace es rebotar. ¿Rebotar a qué? Rebotar a la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia humana? Mis primeros 7 años, el niño. El niño que no, evidentemente, como cualquier niño, es decir, no abarca las leyes universales, no transformó, no creció. Lo que ocurrió es que esa persona alcanzó, está bien, se movió. Por eso también esto es muy interesante ver, porque del camino se recorta, que es lo que hablaba hace un rato. El yo, el ego, va a recortar el camino y te va a hacer creer que lo recorriste y lo alcanzaste. Pero es esto, en el discurso se ve que no lo alcanzaste porque rebotaste. Porque esto también hay que comprender, no es que uno dice, no, no me voy a encontrar más obstáculos, yo recorro el camino, entonces mi vida es un campo de rosas. No, no, es que los obstáculos tienen un sentido, están para ir para algo. Es más, los obstáculos son el gran maestro de la vida. Hay que ir para ahí. Hay que ir para ahí, hay que ir para ahí. De hecho, una de las cuestiones que asombrosas de la iniciación efectivamente es lo que hablábamos del ego. El ego me va a tratar de trampear, de engañar, de de mostrarme obstáculos que si yo ante eso logro bloquearlo y avanzar, después esa misma fuerza se pone de mi lado, Te ayuda. te ayuda. Entonces, lo que primero, por eso es, lo que primero se presenta como un demonio, Ujú. después me subo a la fuerza de ese demonio y llego, pero me entiendes que por el camino tiene que haber una transformación. Entonces, cuando tú dices, ¿qué pasó? Pues pasó que no hubo transformación, porque en realidad el camino es para eso. Mira, tú cuando te desencarnes no te vas a llevar el logro en el sentido de la casa que logré, la pareja que logré, la familia, que no te lo vas a llevar, pero sí la experiencia. O sea, ¿qué te hizo transformar eso? Para eso es el camino. Si no aprende en esta encarnación, ¿qué pasa? Rebotas. Rebota y Tú vuelve otra vuelves vez. a encarnar a repetir los mismos patrones. Qué O bueno. sea, es eterno. ¿Alguien más tiene una pregunta por allá, chicos, ustedes? Yo tengo una cuestión. Hablaban de los obstáculos, entonces entendemos el obstáculo como una señal. ¿Y la señal qué finalidad tiene? ¿Cómo sabes que esa señal te está llevando? Bueno, ahí hay que Ya. recorrer para también distinguir. También distinguir. No, una señal es una señal. Un obstáculo es un obstáculo. Una señal, una señal podría ser que la policía trató, como contaban los chicos, la policía salió al cruce. Eso es una señal, pero no los detuvo. Un obstáculo es cuando de repente, cuando te intenta detener. Como por Está ejemplo, en ti, se le claro. rompieran las ruedas del coche. Exactamente, y que tú te quedaras y dieras marcha atrás o avanzaras. No, yo dije que quiero estar, estoy. Claro. Venga otro amigo, te coja en el coche y los traiga acá. Que lo No se quedaron resuelvas. clavados. Vale. Que lo resuelvas y sigas avanzando en lo que tu palabra dijo. Si tu palabra dijo, yo hoy me levanté y quiero estar acá presente, ¿ves que está en juego tu palabra todo el tiempo? Porque uno dice, ah, eso es menor, sí, pero mirá que cuando quieras lograr algo importante en tu vida también. El universo te está escuchando. Claro, es decir, tu palabra no tiene autoridad. Ok, Es decir, por eso se juega a diario, en lo cotidiano. ok. ¿Tú dijiste que hoy quiero estar acá sentado? Bueno, si se me rompió el coche, sigo avanzando. Ujú, No ok. sé cómo, llamo a otro amigo, llamo a la... No sé, pero de eso... Ahora, eso es un obstáculo. Es más, el obstáculo te muestra que es muy valioso que sigas, por eso te intenta detener. Si tú avanzas, quiere decir que lo que vas a encontrar es lo más valioso. Pero ves que se presenta para qué, para detenerte. Que se te rompa el coche, es decir, o como justo había quedado y me llama mi mamá que se cayó y se... ¿Entiendes? O sea, se presenta también un obstáculo. Otra cosa es una señal, que es la Séquira 4, es por señal, que me va mostrando
si muy bien dirigido o si tengo que revisar muy bien. Pero diferencia quedó claro entre señal y objetivo. Muchas gracias. Sí, vale. Antes has dicho lo de que cada vez tenemos un propósito y que lo que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos. Una vez has acabado con un propósito y vuelves a ampliar otro, que quieres empezar otro, ¿qué herramientas para escucharse uno mismo aconsejas? En principio era el caos, y como bien te enseña, por ejemplo, un referente maravilloso para esto es Lacan, uno de los padres del psicoanálisis, que te enseña, nadie nace con deseos propios. Era lo que decía antes. Yo, si nacía en la familia de al lado, tenía otros deseos, tenía otros propósitos. Cuando vos dices esto, para que se entienda bien, un deseo propio no hay. Ay, no existe, Yo no existe. Un quiero ser propósito. abogado porque lo vi. Exacto, un propósito. Ya. Lo mismo que deseo propósito en la vida. Entonces, Sí. en la familia de al lado deseaba otra cosa, es decir, el ser nace, si bien podemos entender luego qué es lo que pasó intervidas, por qué eligió esa familia, por qué, que no es un error, por qué exactamente eligió ese contexto, pero que entendamos que nace vacío. O sea, en definitiva, el propósito no es mío. Fue de lo que me impregnaron, de lo que me llenaron, de lo que me inseminaron, bueno, mamá, papá, la cultura, el tiempo, me hizo desear un propósito, que es lo que hablábamos antes. Tengo que ver cuál es mi rol, cuáles son las expectativas que cayeron sobre mí. Dentro de ese mito familiar que cayó en mí, es decir, uy, esta va a ser la que se recibe, esta va a ser la que logra tener un hijo. O sea, quiere decir Quiero decir, cuestionarse expectativas. por qué quiere eso, ¿no? Eso te lo va a dar el propio camino. Vale. Pero quiero que lo empecemos a... Eso el propio camino te lo va a ir mostrando. Es toda una programación. Entendamos que en el principio es el caos. Sí. Es toda mi programación. Pero ¿qué ocurre? De esa programación, ahí está. Vale. Yo voy a tener que escoger un deseo. Por eso es lo que se llama apropiarse del deseo del otro. El otro me inseminó con un deseo que está ya predeterminado. Es como decir, a Jesús lo inseminaron, él iba a ser, por ser el mayor de la familia hebrea, arónico, davídico, lo impregna, o sea, cae una expectativa sobre él. Sí. Es como decir, cae la expectativa, tú tienes que lograr un título, que desde El el mito. abuelo, el mito, claro, un rol, que la abuela no pudo, la tía tampoco, cae sobre ti. Eso es lo que cada uno tiene que ir. No. Yo tengo que elegir un deseo. Partiendo de la base que ningún deseo es mío, pero hay algo, yo necesito tomar mi mente, apropiarme de mi mente, porque hay algo que mi inconsciente, el niño, va a hacer fuerza para ir por ahí. Y yo necesito de esa fuerza, si no, no muevo el universo. ¿Entiendes? Por eso es una fuerza que primero la tengo que aprender a reconocer, a bloquear, después me subo sobre esa fuerza. Pero primero la tengo a ver, ¿qué quiere mi inconsciente? El niño. Ay, el niño sueña con una casa en realidad porque la abuela no se pudo comprar la casa. Mi mamá tampoco, ¿entiendes? Sí. Hay algo que de generación en generación Sí. hay una expectativa que a ti se te transforma en deseo y te hace ser objeto de ese deseo. Bueno, muy bien. La iniciación te dice, bueno, apropiátelo, seguilo, seguí ese deseo. Seguí lo que más te encienda. Lo que a ti te digas, "Uy, yo siempre quise eso", bueno, coge el mapa de la magia, dirigite, hacelo renga. Por el camino te vas a dar cuenta, esto generalmente ocurre ya entrando en el paso 5, te vas a dar cuenta, se te va a desocultar exactamente por qué tú deseas. Ahora, que a ti se te desoculte porque yo lo deseo, no quiere decir que no me dirija. Otra cosa es que, ¿entiendes? Yo lo entiendo, pero me sigo dirigiendo. Claro, y luego, Claro. evidentemente, en esa transformación también te irás apropiando de otros deseos. Claro, te irás apropiando de otros deseos. Es decir, llegas, por eso también hay que entender, la Séfira 10, Malkut, que se llama tierra, traer a tierra lo que yo quiero. Bueno, al final logré el título que quiero, la casa que quiero, la pareja que quiero. Bueno, traer a tierra significa, bueno, pero ahora sostenerlo. ¿Por qué no termina ahí? Es decir, yo siempre deseé abrir un negocio. Bueno, pero ahora sostener el negocio.
Si no, te lo cierran a los 3 meses, o si no, te divorcias de tu pareja a los 3 meses. O sea, ¿me entiendes? O sea, una vez que alcanzás el propósito, bueno, ahí está el camino del mago que te dice, bueno, ahora sostenete. Buenísimo. Claro. Buena pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno. ¿Vos tienes una pregunta o no? Vos me habías hecho una pregunta que no la alcancé a apuntar. ¿La quieres hacer? Bueno, la pregunta era, según la Cábala, ¿cuál es el origen de todo? El origen de todo. El origen de todo es la mente. O sea, ¿qué hay en el origen? Precisamente el universo es mental. El origen de todo es el caos. Bueno, esto ya iríamos un poquito más. El origen de todo es el agujero negro. Digo, lo que da origen a la vida. Lo que da origen a la vida, podríamos decir, bueno, desde la física nos muestra con una precisión que hay un agujero negro, se produce la explosión, ¿sí? Y es lo que da lugar a que comience la vida. Ahora, esto es muy interesante porque esto mismo ocurre en la mente. Por eso el universo es mental. Este mismo circuito, que lo podemos ver a nivel físico, en el cosmos, es lo que ocurre en la mente de cada persona. Es el microcosmos, macrocosmos. Claro, exactamente. Es entender que las mismas leyes Rigen. rigen, exactamente, rigen lo macro y lo micro, mi realidad. Y esto es muy interesante, porque en cada proyecto, en cada cuestión que me plantee, yo tengo que ir al origen. De hecho, la enseñanza iniciática, el camino iniciático, en algunas culturas se llama camino originario. ¿Ves? Te enseña a originar. Fíjate que la palabra originar también remite a creación. Tengo que generar algo, tengo que originar algo. Entonces, es muy interesante. Yo tengo que ir al origen, volvemos antes, enganchamos con la pregunta, tengo que ir al origen de lo que mi psiquismo también quiere. Quiere. Ujú. Lo que el niño en mí puja y me hace fuerza para ir por ahí. ¿Ves? El origen de mi encarnación. Muchas Ahí gracias. está la clave y la Buena fuerza. pregunta. Buena Buenísima, pregunta. buenísima. Vamos a ir acabando. Ujú. Te agradezco mucho haber venido y habernos dado esta cátedra de información, de conocimiento, sabiduría. Se le nota las caras que les gustó bastante. ¿Cómo contactamos con vos? Para hacer una consulta, para hacer un curso de cábala, para Bien. tomar un café con vos. Bien, encantada. En mi Instagram ¿Qué es? es Natalia Day, Escuela de Deidades. Lo Ahí ven el pondremos juego, por ahí abajo. porque Day es mi apellido. Me han preguntado si Sí. era como un... Sí. Bueno, exactamente. No, no, no. Mi apellido Como es si era Day. un nickname o algo. Ok. Exactamente. No, mi apellido es Day. Natalia Day, Sí. Escuela de Deidades. Me pueden encontrar en En consulta Instagram. de tarot, cursos de cábala, cursos de tarot también, Exactamente. ¿no? Y también se puede hacer online, Online. estén Sí. donde estén. O sea que está cómodo. Sí, está muy cómodo. A ver qué mito se va a contar la persona para... Exactamente, empezar a Y trabajar. les recordamos que tenemos un evento de aquí poco. El 18 de julio tenemos un retiro acá en esta casa maravillosa, que haremos algunas fotitos. Tenemos un viaje a Egipto. El fin de semana estuvimos en Lourdes y la pasamos súper bien. Fue bastante transformador. Y despedimos con una última pregunta, ¿te parece? Bueno, sí. Vale, la hacemos resumido. Si llega a grabar, se graba, si no, no pasa nada. Para vos, ¿qué son las apariciones? Por ejemplo, se escucha mucho de apariciones de la Virgen y demás. Bueno, el universo es mental. Ya está. Todo está, el fenómeno, todo está en quien lo observa. El Ok. efecto observador. Por eso esto, fíjate que para esto hay una enseñanza maravillosa. Por ejemplo, el Bardo Todol te enseña, el libro el libro tibetano de los muertos, te enseña qué es lo que pasa cuando desencarnamos. ¿Qué va a pasar entre que desencarnes y te vuelvas a encarnar? Si no pasas el examen final, es decir, no te podés alcanzar la luz, que es lo que suele ocurrir, por eso estamos acá. Estamos todos acá porque no logramos pasar. Para eso sí la encarnación, a ver si cada tanto alguno lo logra y no rebota más. Es decir, ¿qué pasa en ese bardo entre vidas, entre que abandonas este cuerpo y te encarnas en otro? Y fíjate que es muy interesante porque te va mostrando que ahí, que no hay cuerpo, en el mundo astral, en el plano astral, es decir, no hay cuerpo,
que el plano astral es el que vamos cada noche cuando dormimos, solo que cuando estamos soñando, el hilo, ¿no? De repente tenés una pesadilla y despertás, ¿no? Pero ahí no hay cuerpo. Entonces todo es mente en el plano astral. Ahí te vas a encontrar exactamente lo que tenés acá en tu mente. Vale. Entonces lo que te decía antes, el que cree en Cristo se va a encontrar a Cristo sentado tocando la... La guitarra. El que cree en que va a ver a Buda, de los que va a ver a Buda. El que cree que va a ver una virgen llorando, va a ver a la virgen llorando. Porque el universo, la realidad, Sí. está en tu mente, es de uno en uno. Lo que tú tengas en tu mente verás. Y Muy ese es bien. el efecto observador. La virgen, si tú ves a la virgen llorando, es lo que hay en tu mente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Así que, bueno, gracias a vosotros también. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estuviste? Genial. Genial. Me sentí como relajadísima. Gracias. Bueno, muy bien, Sí. abordamos bastantes cosas. Súper interesante, chicos, la verdad que es recomendadísimo. Gracias.